Buenas noches, mis queridos y queridas alumnas. Bueno, este es nuestro primer encuentro por Zoom, en el cual vamos a repasar primero rápidamente los principales conceptos teóricos, que son los que aplicamos en la práctica de estas unidades 1 y 2, las que con sus trabajos prácticos tenemos que recordar que tenemos que tener finalizadas para el 3 de mayo, para así mantener la condición de regularidad. Eh, Sobre la literatura, siempre lo primero que tenemos que ver es desde la definición, ¿no? Hay múltiples definiciones de la literatura. Algunas definiciones, como la de Jorge Luis Borges, habla sobre la felicidad. Porque el leer y sobre todo textos literarios, eh, básicamente uno por qué compra un libro, por qué lee un cuento, pues tiene un placer en su lectura, ¿no? Este placer de estas otras miradas de cada uno de los autores sobre el mundo, su comprensión, la reflexión. Cada uno de nosotros somos como los pintores. Si uno le pide a un pintor que pinte un atardecer, dos pintores van a pintar dos cosas diferentes. Así nosotros percibimos la realidad y al trasladarlas en palabras, nuestros relatos sobre un mismo evento de la realidad son diferentes, porque, y en eso la maravilla del ser humano, reflexionamos en base a diferentes conceptos, ideologías, sentimientos, y todo esto es lo que hallamos cuando nos acercamos a una obra literaria, ¿no? Y también la literatura nos enriquece, ¿no? Culturalmente, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Entonces, por eso decimos que la literatura es un arte que utiliza como instrumento las palabras y nos produce el disfrute de la belleza. Eh, Cuando nosotros hablamos de la literatura como extensión de la memoria y de la imaginación, una de las características de los textos literarios es que se mantiene su vigencia en el tiempo. Hoy podemos leer textos literarios que son importantes, que tienen 100, 500, 1000 años. Leemos el Gaucho Martín Fierro y vemos la condición del gaucho y estamos más de un siglo atrás. De repente también leemos el Quijote y vemos a los idealistas enfrentando un mundo y estamos 5 siglos atrás. Pero también leemos la primera obra que es considerada en castellano. El castellano evolucionó del latín. La región de España era una provincia en el Imperio Romano y a partir del siglo cuarto, quinto, en que desaparece el Imperio Romano, empieza ese latín a ir evolucionando hacia lo que es el castellano. Hacia el siglo X aparece nuestro lenguaje, bastante parecido al de hoy, y el Cantar del Mio Cid, esta obra en la cual hay un caballero en que busca la recuperación de la honra perdida, ¿no? El honor y la honra, las acciones, la importancia de la vida tomando esto. Y entonces por eso decimos que son embajadores del tiempo y del espacio las obras literarias. Ahora, siempre nosotros lo que tenemos que pensar es que, aunque sea una biografía o una autobiografía, siempre lo narrado tiene esa característica subjetiva que lo lleva a que sea ficción. La ficción porque es construida a través del lenguaje con lo que siempre agrega de su imaginación el autor. Y el autor inventa una voz, que es la que nos narra los relatos, que es el narrador. El narrador se diferencia del autor. ¿Por qué? El autor es la persona de carne y hueso. Ustedes, por ejemplo, lo habrán podido ver en uno de los textos, el texto de Borges, ¿no? Borges es un escritor, pero cuando de repente nosotros leemos El hombre de la esquina rosada, vemos que el narrador pasa a ser un guapo. Uno inventa desde la voz del personaje, desde
la que quiere narrar. Y una de las funciones importantes en esto del placer estético, de goce estético, es la función poética, ¿no? Que crea belleza al usar el lenguaje. Esto lo podemos ver claramente en las poesías y sobre todo en los recursos estilísticos, que es algo que nosotros vamos a ver y vamos a hacer ejercicios. Eh, Algo que es importante es además de la lectura llana, nosotros vamos a tener esquemas de análisis, porque un esquema de análisis en el cual nosotros analizamos los personajes, el tiempo, analizamos las ideas principales, nos permiten ahondar en el conocimiento de la obra, ¿no? Qué relaciones hay entre su tiempo histórico y real. No menos importante, es algo que muchas veces nos llama la atención y nos hace decidir adquirir o no un libro, que es el paratexto, que son básicamente, si uno agarra un libro, uno ve la tapa y la contratapa, el título, la importancia de cómo nos llama o no un título, la parte del prólogo, cómo está presentado, que a veces uno empieza a leer, a quién se lo dedica, el índice, pero también en el parapetexto está todo lo que es icónico, las imágenes, que entonces lo que nos llama y nos va introduciendo en el relato. El paratexto nos va dando una mayor información. Si, por ejemplo, vamos a leer una obra de Stephen King, entonces esas imágenes sombrías ya nos introducen en el relato. Recursos estilísticos, figuras retóricas o recursos expresivos son la forma en que se utiliza para embellecer el lenguaje. Por nosotros podríamos decir, hay un silencio absoluto, un lenguaje más objetivo. Pero podríamos decir, un silencio profundo reina en el llano. Y ahí ese adjetivo profundo y ese verbo reinar le cambia el sentido, que algo reine en lo profundo. Va más allá que simplemente decir había silencio. Y esa es la belleza de los recursos expresivos. Eh, a mí me gustaría ver los recursos expresivos en vez de repente, acá lo van a tener cada uno de ellos, y lo voy a poner esto, en lo que nosotros hicimos de ejercicio. Nosotros de repente, para ver mejor cuáles son estos recursos, vemos, por ejemplo, a ver, la aurora dejó en el seto en la planta, ¿no? Perlas matutinas, perlas como redondas, brillantes, por las gotas de rocío, ¿no? Las gotas de rocío al sol. Entonces, hay una planta que tiene su gotita de rocío que con la luz parecen perlas matutinas. Acá yo estoy frente a una metáfora. Yo podría haber dicho, la aurora dejó rocío sobre la planta. Pero si yo quiero embellecer el lenguaje, reemplazo ese objeto de la realidad, rocío sobre la planta, por algo que tiene características, por un objeto que tiene características en común. Esto es la metáfora, reemplazar un objeto de la realidad por otro que tiene características en común. ¿Y qué tiene características en común? Las perlas. Y son matutinas, ¿por qué? Porque después se desvanece, rápidamente se evapora estas gotas de rocío. De repente, nosotros tenemos la primera, la metáfora, y la segunda, más usual,
son las comparaciones. En las comparaciones comparamos un objeto de la realidad con un objeto que tiene características en común. Por ejemplo, los días amanecen como antorchas moribundas. Me compara el objeto de la realidad, los días amaneces, con las antorchas moribundas. Podemos ver otro. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en las ramas. Yo estoy hablando de un instrumento que no está emitiendo la música que puede, y lo comparo, al no emitir la música, a un pájaro que duerme, un pájaro que no canta. Es la comparación, el elemento. También hay otro elemento que es muy importante. Ya tenemos la metáfora, tenemos la comparación, tenemos la personificación, que es la atribución de cualidades humanas a objetos que no las tienen. Por ejemplo, con su llorar, las piedras se enternecen. O sea, las piedras se sienten ternura, tristeza con el llanto de la persona. La piedra no siente tristeza. Y acá, por ejemplo, en el ejercicio, nosotros, el rascacielos acariciaba las nubes bajas. Los rascacielos no acarician. Eh, Nosotros otra que podemos ver acá claramente como metáfora, las ventanas abrían sus párpados a la aurora. No, a lo mejor lo que habría era parte de la ventana, pero las ventanas no tienen párpados, pero lo comparo con párpados, ¿no? Como se va abriendo. Recuerden una cosa, la diferencia entre la metáfora y la comparación es que en la comparación está el objeto de la realidad, más un como o cual y el objeto en el cual es comparado, el objeto de la imaginación. En la metáfora lo reemplazo por el objeto de la imaginación. Entonces, otro de los recursos que de repente nosotros vamos a ver, acá las paredes de la casa me gritan su ausencia. Y referente a lo anterior, ¿gritan las paredes? No, es una cualidad humana. Entonces tenemos una personificación. Otro recurso que tenemos es la exageración. La exageración se llama hipérbole, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero exagerar sobre un hombre que es muy narigón. Entonces digo, era su nombre una nariz pegado. Otro recurso, de repente, que podemos tener se llama polisíndeton, que es muchas conjunciones. Pueden ser pero, que le da musicalidad. Y que también permite hacer otro recurso que se llama la enumeración. Cuando digo, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba. Nosotros notamos que esa repetición de esa nos da una cierta musicalidad. Nos permite, no sería lo mismo que si lo hubiera puesto simplemente comas. Bueno, también podemos ver acá una antítesis, que es juntar dos elementos que son opuestos. Oscura claridad, pues oscuro es claro, pero acá lo que de repente decimos ronco rugido. Rugido es fuerte, ronco es débil. Entonces tenemos que tratar de ver los recursos estilísticos no solamente con la teoría, sino verlos en la práctica.
Los géneros literarios, hay quienes clasifican 3 géneros literarios, otros 4, otros 5. Nosotros tratamos de simplificar. ¿Qué es un género literario? Es una forma de clasificar los textos en grupos que tienen características propias, ¿no? Entonces yo puedo reconocer de esta forma, por ejemplo, qué es poesía, qué es narrativa, novela o cuento y qué es una obra de teatro. Entonces, tengo 3 géneros. El género épico o narrativo, que nos narra, marca la descripción y el diálogo están en ellos, y casi siempre es uno de los primeros, viene de tradiciones orales, y sus formas más comunes son el cuento y la novela. ¿Y en qué se diferencian? El cuento es breve y la novela tiene una determinada extensión. Casi siempre un cuento no supera las 10, a lo sumo 20 carillas. En cambio, una novela puede tener cientos de hojas. Un cuento tiene pocos personajes principales, una novela tiene personajes principales y muchos personajes principales y muchos personajes secundarios. Un cuento se dirige principalmente por una idea principal y pocas ideas secundarias. La novela muchas veces se mezclan muchas historias. El género lírico o poesía, en él lo que tratamos de transmitir es nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Y el género lírico algo que tiene como característica, puede estar en prosa o en verso, no requiere siempre ser verso, pero lo que tiene es un ritmo y una sonoridad que hace que sea bello el escucharlo, ¿no? Y el género dramático es cuando vamos al teatro o vemos diferentes obras de teatro en la cual está escrito para ser representado por actores en un escenario frente a un público, ¿no? En realidad, si yo, por ejemplo, leo Hamlet, que es como la obra literaria más conocida, o Romeo y Julieta, yo veo que ahí están las marcas de cada uno de los personajes, lo que tiene que decir, dónde lo tiene que decir, cómo lo tiene que decir, porque en realidad lo que está escrito es para ser representado. En el género narrativo dijimos, las dos grandes distinciones son cuento y novela, ¿no? Si bien tiene otras, aparte de cuento novela, está la fábula, está la leyenda, eh, pero siempre tiene una característica con que existe un narrador. Este narrador, que es una voz imaginaria creada por el autor para contarnos, puede ser un narrador en primera persona. Yo llegué a la clase y vi a los alumnos que estaban distraídos y cansados. Primera persona protagonista. Primera persona observador, no soy el protagonista. Contemplé que los alumnos estaban distraídos y cansados. Dije, fui yo. Pero lo más usual, en la primera persona son autobiografías, por ejemplo. Lo más usual es la tercera persona. Entonces, puede ser una tercera persona observadora o una tercera persona omnisciente. Por ejemplo, puedo decir, los alumnos estaban cansados y no estaban prestando atención. Tercera persona, él, hay un narrador que es él observó que los alumnos no estaban prestando atención. Pero también puedo poner un narrador que se llama de tercera persona omnisciente, el que sabe lo que piensan o sienten los personajes. Y decir, los alumnos estaban cansados y desanimados. Entre ellos
Juan pensaba qué le diría después a su madre sobre los problemas que había tenido en el trabajo, mientras Irma no se decidía a si después de la salida hablaría con Juan. Ahí yo estoy diciendo, por eso se llama omnisciente, que todo lo sabe como un Dios, lo que estos piensan. Bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre autor y narrador, ¿no? O sea, narrador ficticio creado por el autor y el autor la persona real. Les di una guía de análisis con datos externos que obtenemos que no de la obra, y los datos internos, lo importante, los que están en la obra, ¿no? El título de la obra, porque el título de la obra me da una clave de qué es lo que voy a leer, qué voy a encontrar ahí. El tipo de narrador, como dijimos, los personajes. Sobre los personajes, algo que es importante es determinar que los personajes principales son los que no puedo eliminar sin modificar el relato. Por ejemplo, Romeo y Julieta, dos jóvenes amantes de Verona. Si elimino a Julieta, no existe relato, Romeo de quien está enamorado. Y el personaje secundario, aquel que puedo eliminar y la historia sigue. También una de las cosas que tengo que observar es cuándo y cuánto dura la obra, el tiempo de la obra, ¿no? El ambiente, dónde ocurre la obra. En el argumento, una breve narración de qué es lo que pasa. Las ideas principales es la idea base, la idea fundamental que trata de mostrar el relato. En El hombre de la esquina rosada, por ejemplo, el sentimiento de la hombría, ¿no? La valoración de la hombría como idea principal. Y algo que es muy importante, que ustedes pongan su juicio crítico personal, porque como nosotros decimos que esto es realizado para el goce estético, precisamente si les gustó, no les gustó y por qué, fundamentando. Bueno, espero que esto les haya servido y por favor lean esta pequeña teoría de la primera y segunda unidad y envíenme al WhatsApp cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias.